Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 53 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Una vez más, un episodio en el que hay un nombre propio, en este caso el de Émile Peinot, también conocido como el padre de la enología moderna. Este francés es sin dudas una figura monumental en la historia del vino. Y es que Peinot, desde su trabajo en viñedos de Burdeos y en otros lugares del mundo, revolucionó la enología bien digo, del siglo XX y sentó las bases para el vino del siglo XXI. Nacido en 1912, su carrera como enólogo comenzó en la década del 30 y fue interrumpida durante la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo realizó consultas no solo en Burdeos, sino también en California, Chile, España, Perú, México y otros lugares. En Italia, por ejemplo, trabajó para Antinori en sus super tintos toscanos, Solaia y Tignanello, en Chile para Concha y Toro, entre otras grandes bodegas del mundo. A través de la investigación meticulosa y la experimentación rigurosa, comenzó a desentrañar los misterios del vino y a desarrollar técnicas innovadoras que revolucionarían a la industria. Entre los numerosos logros de Peinot en el mundo del vino está el de convencer a muchos propietarios de Chateau de la importancia de cosechar uvas completamente maduras. También de envejecer el vino en barricas de roble limpias y muchas veces nuevas, de que acepten bajos niveles de acidez en las uvas y los vinos, y en controlar las temperaturas en las bodegas, especialmente durante la fermentación. Y es que Peinot fue un destacado investigador de métodos para estabilizar los vinos, tanto los blancos como los tintos. De hecho, ayudó a las bodegas a comprender y a controlar la segunda fermentación, o fermentación maloláctica, que básicamente se trata, sin ponernos muy técnicos, en una reacción química natural que suaviza los vinos al convertir el ácido málico, presente naturalmente en el mosto de la uva, en ácido láctico, más débil y de sabor más suave. Esta fermentación maloláctica es un proceso que es estándar para la mayoría de la producción de vino tinto y común para algunas variedades de uva blanca como la Chardonnay, lo que hace que encontremos a veces en ese vino sabores mantecosos. Pero volvamos a Peinot. Su filosofía y conocimiento fue difícil de aceptar para muchos Chateau, ya que requirió cambios importantes como los que le venías contando. Los Chateau estaban acostumbrados a cosechar temprano para proteger sus uvas de la podredumbre y así obtener altos niveles de ácido, que utilizaban como conservante contra el deterioro por el paso del tiempo. Esa protección contra el deterioro era una preocupación porque los Chateau utilizaban además viejas tinas de roble que desarrollaban microbios que podían provocar malos olores, entre otras cosas, Brett. Debido a que proponía métodos contrarios a muchas de estas tradiciones, en los años 50 y 60, los escépticos utilizaron el término peinotización de Burdeos, pero como sus consejos solían producir vinos superiores, las críticas rápidamente llegaron a su fin. Es que de hecho, rápidamente se hizo evidente que el estilo Peinot producía vinos más ricos, maduros y redondos. Los niveles más bajos de acidez hicieron que los vinos fueran más accesibles y más agradables cuando eran jóvenes. Además, las nuevas barricas de roble y los equipos con temperatura controlada redujeron los riesgos de deterioro y produjeron vinos más limpios. Sin dudas, los logros más destacados de Peinot fueron en su papel de transformador de la enología en una ciencia respetada y conocida. A medida que avanzaba en su carrera, pasó de ser un enoquímico a un investigador del vino, y finalmente a un respetado profesor universitario del vino de Burdeos. Su conocimiento profundo y su pasión por el vino inspiraron a toda una generación de enólogos en todo el mundo. Pero Peinot no solo fue un científico del vino, sino también un poeta o un escritor. Su habilidad para comunicar la esencia del vino, tanto en términos científicos como poéticos, lo convirtió en una figura legendaria. Entre sus obras más destacadas se encuentran Tratado de Enología y El gusto del vino, que se convirtieron ambas obras en referencia tanto para enólogos como para cualquier amante del vino en todo el mundo. Peinot, además, también desempeñó un papel crucial como asesor vinícola, siendo uno de los primeros flying winemakers que hubo en el mundo. A los países que recorrió durante sus inicios también se le sumó, por supuesto, viajar por todo Burdeos, España, Grecia y otros tantos más, compartiendo la experiencia y los conocimientos con productores de vino de todas partes. Siempre con el enfoque en la calidad y la excelencia que ayudó a elevar los estándares de la industria y a consolidar la reputación,
en particular de Burdeos como una de las regiones vinícolas más prestigiosas del mundo. A pesar de su fallecimiento en el año 2004, Peynaud sigue siendo una figura venerada en el mundo del vino con un legado que aún perdura. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el episodio, me sirve muchísimo que se lo compartan a sus amigos y conocidos. Además, pueden calificar Bebedor Frecuente en Spotify o en su app de podcast favorita. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!